la maldad absoluta conocida como Abismo, y Jinwoo, el guerrero que acabaría con él. Abismo estaba decepcionado al pensar que ese había sido el último héroe, pero detrás de él surgió Jinwoo y lo acabó con un corte, aunque por culpa del daño recibido en la pelea, él también moriría. Esta sería la historia cliché en donde el héroe gana y al morir se convertiría en una leyenda, pero eso no era importante para él. Todas las personas habían puesto sus esperanzas en él, y estaba cansado de cargar con tanto, por lo que moriría junto con Abismo y se desharía de su destino. Por fin podría descansar y ser libre de sus responsabilidades, y cerró sus ojos, pues ya nunca tendría que volver a sostener una espada nunca más. Comenzó a escuchar varias voces, y al abrir los ojos vio a dos personas frente suyo. Escuchando a las personas hablar y verse, llega a la conclusión de que había renacido. Y no solo eso, sino que era el hijo de un maestro espadachín, el conde Hipeleta. En eso, su padre se prepara para darle la bendición de la espada, pues era el hijo más joven de la mejor familia del imperio, así que era normal recibir dicha bendición, a lo que todos comienzan a depositar sus esperanzas en él, poniéndolo muy nervioso, pues ya había hecho la promesa de no volver a usar una espada. En eso, por culpa del ritual de la bendición, las espadas comenzaron a volar hacia él, y la gente comenzó a reaccionar con emoción, pues pensaban que Riley, que ese era su nuevo nombre, por cierto, estaba mostrando demasiado interés en las espadas a corta edad, a lo que Riley solo pudo llorar y maldecirse por haber renacido y no ser capaz de morir. 19 años habían pasado, y ahora la familia Peleta estaba escogiendo un sucesor. Esa familia estaba bendecida por las espadas. El primer maestro de la espada, Leon Finn, el espadachín, aquel que buscaba la esencia más pura del poder, y Lloyd Finn, el segundo maestro de la espada veloz, que aunque no era tan fuerte como Lion, no era alguien a quien se le pudiera ganar en términos de velocidad. Unos sujetos discutían sobre cómo también había un tercer hijo, pero por lo que sabían parecía ser un inútil, pues era un vago por naturaleza. Un sirviente de Riley que estaba escuchando salta a defenderlo, pero lo que no sabía era que mientras lo hacía, Riley se encontraba en efecto haciendo el vago. Este recuerda como cuando tenía esa misma edad en su vida pasada, obtuvo una espada sagrada por accidente para evitar la destrucción del mundo por el rey demonio, y desde ese momento dejó de vivir pensando en él, y solo vivió como un guerrero. Era por eso que en esta vida no planeaba volver a empuñar una espada. En eso aparece Ian, el sirviente que lo había defendido momentos antes, y hablan un poco sobre la elección del sucesor, aunque Riley le deja claro que no planeaba participar, y no le importaban los rumores sobre que era un vago, pues realmente no eran mentira. Nos movemos a la hora de la comida, lugar donde Riley estaba hablando con su madre sobre el mismo tema, aunque a esta solo le importaba que su hijo fuera feliz. Aún así, Ian insiste en que Riley era muy inteligente, pues fue el hijo que más rápido aprendió a hablar y con solo 2 años podía leer libros de alto nivel, pero la plática se detiene. Algo estaba mal. La madre de Riley comienza a sangrar y cae al suelo, dejando a este último en shock. La madre de Riley había sido envenenada, y este último, enojado, comienza a agudizar sus sentidos, hasta que logra escuchar una débil voz susurrar que había cumplido su objetivo. Sí, la persona que había estado detrás de ese intento de asesinato era la primera esposa de su padre, Orly Finn y Peleta. Riley le pide a Ian que lo deje lidiar con su madre y que él fuera por un doctor, ya que Riley sabía cómo hacer un tratamiento de emergencia. Y una cosa más, le pide su espada de madera. Luego de aplicar un tratamiento, reciben una consulta con el médico, confirmando que el veneno solo empeoraba la enfermedad de su madre, pero no era tóxico, por lo que su vida no corría peligro en ese momento. Ian y Riley discuten sobre cómo alguien pudo haberlo hecho a propósito, y debaten sobre la información que habían reunido hasta el momento, aunque aún había que investigar para descubrir a la persona detrás de eso. Al final, Riley le dice a Ian que usaría la espada, pues tenía que encontrarse con alguien, y deja el lugar. Él solo había querido una cosa en su vida, vivir feliz al lado de alguien importante para él, pero alguien había intentado quitarle ese deseo, y se encuentra a Orly, la cual lo saluda de manera provocativa usando su título de perezoso. Estos tienen una charla muy puntiaguda,
y Riley le dice que percibía en ella el mismo aroma que la sopa de su madre. Esta explica que era debido a que regresaba después de revisar la cena, y deja en claro que Riley estaba actuando raro, y que era mejor para él no intentar nada estúpido, dejando el lugar. Por la noche, Orly, hablando con alguien, menciona que Riley había comenzado a entrenar después de eso, pero ni siquiera sabía sostener una espada, burlándose de él. Y vemos a la otra figura con quien hablaba, que era un intruso, el cual no debía dejarse atrapar por Riley, pero tenía sus dudas ya que sabía que era débil. Pero cuando lo estuvo observando, no pudo evitar dejar de sentir que estaba siendo visto por él, como si estuviera siendo esperado por él, y por órdenes de Orly, parte. Mientras se escabullía por los pasillos de la nocturna mansión, se encuentra con Riley, el cual le dice que lo llevaba esperando desde que estaban en el campo de entrenamiento. Riley se lanza en una acción desenfrenada sin darle ninguna oportunidad al intruso, y logra hacer que su daga salga volando, para luego dejar ver un pequeño vistazo al diablo en su interior y terminar el asunto. Poco después, Ian va con Riley y le cuenta que encontraron un cuerpo en la mansión, el cual parecía tratarse de un asesino. Aún así, Riley se veía muy tranquilo, y luego de varias cosas, le da una nota con una receta de un medicamento para curar a su madre, así que Ian se va a preparar las cosas, mientras que Riley tenía que hacer otra cosa primero, y deja ver un vistazo a la daga oculta en su habitación. El padre de Riley discutía con sus dos primeros hijos como no habían encontrado nada, y el espía los había subestimado al entrar sin armas, mientras que Orly se retorcía de la ira, pero estaba más preocupada por la ubicación de la daga que llevaba el espía. Al día siguiente, Riley hablaba con Ian sobre cómo había mejorado el estado de su madre, y le pide a este que le pasase una fruta de los árboles, haciendo que Ian mirase hacia arriba, y se percate de un objeto que había en las ramas, a lo que la baja con una piedra. Y se da cuenta que se trataba de una daga, pero más importante, tenía el mismo símbolo que la vaina vacía del asesino. Por la noche, en un carruaje, una figura dentro de este y otra por fuera mantenían una charla, hablando sobre lo sucedido en la mansión y cómo no habían encontrado el cuerpo, así que planeaban ir ellos mismos para encargarse. De ese modo, su hija ya no estaría en problemas. De regreso a la mansión, Orly estaba demasiado tensa por lo que había ocurrido, y ya no podía más, pero en eso tocan la puerta. Se trataba de Roy, su hijo, que había venido a ver cómo estaba su madre y comentarle que la industria del abuelo había llegado a la ciudad, pues los habían visto en el pueblo, a lo que Orly cambia de semblante y se relaja, pues ahora que su padre estaba ahí, Riley ni su madre podrían sobrevivir. Mientras descansaba en un árbol con sus sentidos agudizados, Riley escuchaba a todos los intrusos hablar sobre el plan de esa noche. Entonces interfiere en sus comunicaciones y les dice que no le importaba lo que planeaban hacer, solo les advierte que no lo molestaran y no entraran a la mansión. Fuera de eso, podían hacer lo que quisieran. Los espías estaban demasiado confundidos por esa voz desconocida, pero deciden terminar con ese asunto de todas maneras, así que comienzan a infiltrarse y llegan a la habitación de la madre de Riley, pero en eso vuelven a escuchar la voz de Riley, así que se giran. Pero no había nada. Estaban mirando en la dirección equivocada, pues detrás de ellos había aparecido Riley, preparado para acabar con ellos. Al darse cuenta de que era Riley, los intrusos se confían y uno de ellos se coloca rápidamente detrás de él para acabarlo, pero antes de poder hacerlo, fue atravesado en el pecho por Riley, que estaba usando un arma atada con unas cuerdas, y acaba con él. El otro espía pensaba que la información sobre Riley estaba equivocada, pero aún así se lanzó contra él. Una mano había caído, así que planeaba huir, pero claramente Riley no lo iba a dejar, pues él se los había advertido, y esto era su propia culpa, y de ese modo otro más cayó. En un lugar diferente de la mansión, Ian y otra sirviente estaban peleando contra los intrusos, aunque nunca fueron un reto para Ian, y su plan era buscar a Riley para ver que estuviera bien, pero mientras lo hacía, una figura se entromete en su camino, y al notar su fuerte presencia decide tomar las cosas en serio y lanzarse. La figura no parecía ser rival para Ian, pero este dejó una apertura al lanzar un ataque que fue esquivado, cosa que la figura planeaba aprovechar, pero antes de poder hacerlo fue perforado por una daga de los suyos cerca del corazón.
Viendo la confusión de la figura, Ian la usa para acabar con él y vuelve en búsqueda de Riley. Un poco detrás veía a Riley todo lo ocurrido, aunque estaba confundido pues había intentado perforar a la figura en el corazón. Aún así, supone que era normal, pues su cuerpo era diferente al de su vida pasada, y todo había terminado de cualquier modo, así que era hora de volver a ser un inocente joven que no sabía nada. Ian estaba buscando a Riley, y finalmente lo encuentra arriba de un árbol, y lo pone al tanto de todo lo ocurrido, así como contarle que su madre también estaba segura, relajando bastante a Riley. Mientras se dirigían con su madre, Riley le cuenta a Ian que se encontró con algo extraño, y se lo entrega a Ian para que lo observe, y cuando este mira con más detalle, se da cuenta de que era la receta y lista de instrucciones del veneno que había ingerido la madre de Riley. Además, había encontrado al culpable. En otro lugar, en una oficina que estaba destruida, se encontraban el padre de Riley y la figura de antes que no había muerto peleando. La figura ya había logrado su objetivo de recuperar la daga. Ahora solo necesitaba tiempo para escapar. Aún así, el padre de Riley se lanza sin miedo y tienen un gran combate, en el que la figura solo se dedicaba a esquivar y bloquear, haciendo enojar bastante a aquel habilidoso maestro de la espada. En eso, entra Ian agitado a la oficina, clamando haber encontrado a quien había envenenado a Iris, la madre de Riley, con Orly a un lado suyo. El enmascarado se queda en shock sin hacer nada, e Ian le entrega la nota al conde, el cual, mientras la leía, comienza a desprender una enorme cantidad de furia, pues la letra era de su esposa Orly. Riley estaba en el cuarto de su madre, la cual incluso en ese estado no dejaba de preocuparse por él, dándonos un lindo momento entre madre e hijo. Pero en eso llega Ian, y con dolor les confiesa quién fue la causante de envenenar a Iris, la cual se niega a creerlo y recibe un fuerte malestar, pues le dolía mucho escuchar esa noticia. Riley pregunta por su padre, a lo que Ian le dice que estaba hablando con Orly, pero hubo un invitado sorpresa. La figura decide dejar de ocultar su rostro, revelando que se trataba de su suegro todo este tiempo, y Orly le dice que cuando tomó una segunda esposa estuvo muy dolida, pero el conde no se iba a dejar, pues sabía que ella no lo quería a él, pues habían quedado satisfechos cuando les dieron el nombre de su familia, pero no, también habían decidido traer un grupo de asesinos a su casa, y le ordena que se largue. Orly y su padre dejan el lugar deshechos, pero al menos sus hijos estaban a salvo, pues ellos no habían estado implicados, y mientras mantuvieran su industria no caerían, podrían volver a empezar, pero había alguien ahí que no estaba dispuesto a permitírselos. No entendía qué hacía Riley en ese lugar, pero este les dice que vino para continuar con su venganza, a lo que Orly enojada intenta golpearlo, pero Riley le dice que su padre no se quedaría quieto si los llegaba a ver golpeado, a lo que el padre de Orly le dice que era muy estúpido, pues nadie había dicho nada sobre dejarlo regresar a la mansión, y planeaba tomarlo como rehén. Riley le dice que podía dejar pasarlo con él porque no le había hecho nada, pero no era lo mismo con Orly, pues ella había intentado matar a su madre y había enviado a varios asesinos, y logra esquivar una daga que venía a gran velocidad, sorprendiendo a todos, a lo que los espías se lanzan para acabar con él. Mientras peleaba con todo, recordaba los viejos tiempos en los que hacía lo mismo en su vida anterior, pero ya era momento de actuar en defensa propia y acabar con todos, cosa que logró hacer con un simple balanceo de espada. No planeaba vivir del mismo modo en esta vida. El padre de Orly estaba bañado en terror, pues había hecho todo eso solo con un balanceo, y encima era solo una espada de madera. Riley le iba a dar una muerte piadosa, a lo que aquel pobre hombre le dice que estaba bien que acabara con él, pero que por favor pudiera perdonar a su hija, aunque Riley se niega sin vacilar, y acaba con su tarea. Luego de eso decide volver, y moviéndonos a la mansión vemos a Ian con la otra sirvienta, bastante preocupados porque no habían podido encontrar a Riley, y tenían miedo de que hubiera sido tomado como rehén, y para cuando planeaban ir a buscarlo, aparece el padre de Riley, el cual había escuchado todo. Justo antes de que algo malo pudiera pasar, aparece Riley, llenando de alivio a los sirvientes, y su padre le pide que lo siga a su oficina. Ya ahí, su padre menciona que sabía que Riley descubrió el papel con las instrucciones del veneno, a lo que Lloyd, su segundo hermano, le recrimina que mientras su madre había sido expulsada, él había estado jugando a las escondidas,
y que de seguro había fabricado aquella pieza de evidencia, pero su padre interviene. Pues de cualquier modo, la verdad ya había sido comprobada, y en realidad él quería saber cómo Riley había encontrado ese papel, a lo que se cuenta que el día que intentó ir a entrenar, se encontró al asesino corriendo contra él, y logró defenderse como pudo. Una vez que escapó, decidió volver, pero el intruso ya había sido abatido, y en sus pertenencias encontró ese papel. Luego de escuchar todo, el conde decide terminar la charla, no sin antes decirle a Riley que quería hablar con él nuevamente a la mañana siguiente. Ya afuera se encuentra con su hermano mayor, aunque este no le dirige la palabra, por lo que se va de ahí. Luego, los dos hermanos discutían lo ocurrido sobre su madre. Lloyd era ingenuo y no creía lo que había ocurrido, pero Leon, más sensato, reconoce los crímenes de su madre, pero este aún no era el momento de tirar la toalla, pues aún no se había decidido el sucesor, por lo que aún podía resolver el asunto de su madre. Una vez que Leon ganara la carrera para ser el sucesor y estuviera a cargo del nombre y peleta, volvería todo a la normalidad, y vemos un rostro que dejaba ver unas segundas intenciones. Cuando Riley llega con su padre, este va directo al grano y le pide que se vaya, dejando en shock a Riley. Luego le entrega una carta, la cual era una convocatoria a una famosa competición entre espadachines. Riley intenta negarse por un tiempo, e evade cada una de las respuestas de su padre. Aún así, sin muchas opciones, al final le pide que por favor no lo obligue a empuñar una espada. Su padre le dice que sabía que él podía hacerlo, aunque tales palabras tienen un efecto adverso en Riley, pues este comienza a recordar todas las expectativas que tenían los demás en él en su vida pasada, junto con la enorme presión que eso conllevaba, lo que hace que se comience a poner nervioso, y al descubrir que detrás de la puerta había estado Ian escuchando todo, tomó la oportunidad para correr. Terminó por esconderse en un armario, y se lamentaba por los recuerdos de su vida pasada, además de cuestionar por qué había nacido en una familia de espadachines. Aunque no solo eso, incluso los propios sirvientes eran unos grandiosos maestros de la espada, y en eso escucha voces afuera. Eran Sera, una de las sirvientes, y su madre, las cuales estaban hablando sobre la desaparición de Riley y el tema de la competición. Además, sobre el cómo Iris, aunque no tuviera un heredero, le molestaba un poco, pero estaba bien con eso. El problema era que Riley a veces ponía una expresión triste. Solo decía que todo estaba bien y fingía una expresión feliz, por lo que aunque todos se dieran por vencido con él, ella lo seguiría apoyando, pues lo único que deseaba era que su hijo fuera feliz. Luego de la charla, Sera se va, e Iris toma la oportunidad para ir al armario y hablarle a Riley. Habiendo sido descubierto, Riley sale de su escondite y habla con su madre que la razón del por qué se solía esconder era debido a que le daba miedo sostener una espada, a lo que su madre le ofrece ir de paseo, pues como su madre, ella lo ayudaría. Ya después estaban alistando las cosas, y Ian y Sera irían como los guardaespaldas, luego de que el padre de Riley tenga una cálida despedida con Iris, y todos se suban, parten el viaje. Dejarían sola Lo, el cual era el nombre del castillo donde vivían, y fue nombrado de ese modo por la cercanía del padre de Iris con el castillo, y vemos que había varias zonas de Solia, ya que era una ciudad y un reino a la vez debido a lo enorme que era. Además, tenían algo que Riley había mencionado en una ocasión, algo llamado cola, una bebida que sabía como el cielo, a lo que Riley se pone eufórico pidiendo más detalles, pues adoraba ese refresco, pero no había podido probarlo en esa vida. En eso, el carro comienza a agitarse. Estaban recibiendo un ataque. Se trataba de un grupo de duendes. Riley comienza a ponerse muy ansioso, pero tenía que confiar en que Sera podría acabar con ellos rápidamente, aunque Sera estaba siendo muy lenta. A ese paso no podría tomar su refresco pronto, así que manda todo al diablo. Él mismo se haría cargo. Riley se lanzó al campo de batalla. Estaba enojado porque por fin podría tomar cola, pero ya era muy tarde ese día debido a la lentitud de Sera. Y mientras le explicaba sus errores, se estaba encargando de todos los duendes. Para cuando había acabado, todos estaban sin palabras para explicar lo que acababan de ver. Por la noche, Iris hablaba con Ian sobre cómo tenía cierto conocimiento sobre las verdaderas habilidades de Riley, pero más importante, estaba feliz de que este no hubiera sido herido, y le pide a Ian que lo mantenga en secreto. No quería que nadie del castillo supiera sobre eso, incluido su propio padre, a lo que Ian acepta sin remedio.
Al día siguiente finalmente habían llegado a Solia, así que planean el próximo destino, el cual era ir a probar el refresco de cola, por lo que Sarah los comienza a dirigir por la ciudad. En eso vemos a una persona a lo lejos que los está observando y menciona que ellos serían su objetivo. Luego le da la orden a otra chica que se veía en mal estado. Nos movemos con Riley, el cual había llegado al Nirvana luego de probar su ansiado refresco, aunque cerca de ahí vemos a unos sujetos meterse con una mujer, activando el instinto protector de Sarah, la cual planeaba ir a ayudar, pero Riley la detiene y le dice que no haga nada, pues todo se trataba de una actuación. Sarah no entendía a qué se refería Riley, pero este le dice que ellos siempre estuvieron fijándose en su espada. Normalmente, si la chica hubiera estado en problemas, habría movido su cabeza en todas las direcciones, pero en realidad solo estuvo enfocada en la espada de Sarah, así que era mejor no meterse en esos asuntos. Por la noche, Riley estaba con Ian en la posada, el cual estaba algo deprimido, y comienza a contar que cuando estuvo en el castillo, estaba comprando boletos para el torneo, y al avisar que venía de la familia Peleta, tuvo que comprar 4 boletos para espectadores y no como participantes, cosa que lo frustraba mucho. Pero no solo eso, sino que también se encontró a un viejo amigo suyo, y charlaron un poco sobre la familia Peleta, aunque Ian al final terminó avergonzado por el título de Riley. Todo eso no habría pasado si no hubiera tenido que guardar el secreto. Luego de eso llegan con Sarah y su madre, aunque Riley estaba demasiado cansado por toda su charla con Ian, así que planean el próximo lugar para visitar antes del torneo, el cual sería el lado derecho de Solia, pues el lado inferior no era un lugar muy seguro, así que con eso dicho, parten. Y llegan al templo de Solia, un lugar que demostraba su poder sirviendo a la diosa Irenese, y para curar a los heridos usando el poder divino en sus tratamientos. Su madre, quien estaba enferma, le debía mucho a ese templo. Riley sentía que los templos no eran tan diferentes a los de su vida anterior, y viendo que su madre estaba ocupada, decide echar un vistazo en los alrededores. Ian va con él y mientras hablaban, Riley recuerda cómo en su vida pasada conoció a una santa, la cual en cuanto lo vio le dijo que había sido elegido por la espada sagrada, comenzando una vida muy dura desde ese día, y se encuentra con una santa, la cual les da la bienvenida. Riley se mostraba un poco grosero, y menciona que si quería que la saludara debía descubrirse el rostro primero, a lo que la santa, pensando que era gracioso, decide aceptar y revelar su rostro. Se trataba de la santa Frisia. Riley no era muy fanático de los santos, de hecho podía decirse que los odiaba, pues por culpa de uno de ellos fue elegido como portador de la espada sagrada y recibió la misión de acabar con el rey demonio, pues solo él podía hacerlo, por lo que Riley decide irse de ahí, haciendo que la santa haga un puchero y lo detenga por un momento, para luego susurrarle algo al oído, a lo que Riley reacciona nervioso y desata una discusión entre estos dos, en la cual Riley logra hacer sentir mal a Frisia, y para cuando ésta se recupera un poco, Riley decide irse, pues nada bueno sucedería de seguir en ese lugar. Todas las demás personas intentan subirle el ánimo a la santa, y cuando ésta se termina de calmar por completo, recibe un fuerte shock y voltea a ver a Riley, incrédula por lo que había sentido. Ian le pregunta a Riley qué fue aquello que le susurró la santa al oído, y vemos que en realidad le había preguntado si es que bateaba para el otro lado. Ustedes saben, pero decide dejar el tema de lado. Sabía que había actuado mal, pero nada bueno venía de involucrarse con un santo. Luego de volver con su madre y Sarah, era hora de ir al siguiente destino, la torre, lugar en el que se enfocaba en la magia, cosa que le interesaba mucho a Riley, pues no la había visto con frecuencia. Toda su vida anterior solo tuvo acceso a bendiciones y maldiciones que nunca quiso tener. Vivir así ejercía presión constante y no quería volver a experimentar algo así, por lo que esperaba que la magia fuera diferente. En la magia uno escogía su propio camino, y se preguntaba si acaso sí podría vencer su trauma. Sarah comenta que había un dispositivo para medir la magia, y le pregunta a Riley si quería intentar usarlo. Todos lo alentaban a intentarlo, aunque el más emocionado era Ian, pues él, como aquel mercenario que más usó mana durante la Gran Guerra Mundial, fue el primero en notar el talento de Riley, y ahora todo el mundo por fin lo sabría. Ya dentro de la torre comienzan a darle un vistazo a lo interesante que era el lugar.
aunque llega un sujeto con ellos preguntándoles qué hacían ahí, pues no era un lugar para cualquiera y les pide una identificación. Luego de corroborar quiénes eran, les deja explorar el primer piso, aunque los advierte de no tocar nada, deteniendo justo a Riley, el cual estuvo a punto de tocar un objeto importante. Viendo la situación, deciden pedirle que los guíe, a lo que el sujeto acepta darles un tour y se presenta como Ferda. De ese modo comienza un recorrido por todo el primer piso, y vemos un vistazo a una gran serie de dispositivos, pero después de un tiempo era hora de que Riley hiciera la medición de mana, y ante la fuerte presencia de Ian decide aceptar sin remedio. El modo de uso era simple, solo tenía que poner su mano encima del orbe, y este comenzaría a llenarse según la cantidad de mana medida. Pero antes de nada, Ian preguntaba qué ocurriría si su mana era muy alto y el orbe de medición llegara a romperse, a lo que Ferda dice que tal cosa no podía pasar, pues incluso los genios solo habían llegado a estar cerca de llenarlo, pero nunca romperlo. Solo el archimago Astroa de esa torre podría hacer algo como eso. Terminado ese tema, Riley decide colocar su mano en el orbe, y de ese modo comenzar la medición. Para cuando terminó la medición, nada especial había ocurrido, y el resultado parecía indicar que Riley era alguien promedio, rompiendo a Ian por completo, haciendo que empiece a pelearse con el orbe. Riley toma la oportunidad para discutir qué harían después, y deciden ir a comer. Más noche, cuando Ferda estaba limpiando, se da cuenta de que había muchos magos reunidos observando algo. Todos se veían muy nerviosos, y cuando Ferda se acerca a ver, se da cuenta de que la piedra de medición de uso reservado para magos estaba rota. No tenían idea de quién había sido el responsable, pero si el archimago se enteraba habría problemas. Mientras discutían quién podía ser el culpable, pues no debía ser un hombre ordinario, la piedra detrás de ellos termina de romperse, dejándolos aún más sorprendidos y sumiendo la torre en un caos. Su madre le pregunta a Riley si había ocurrido algo, a lo que este le dice que no, y le pregunta a su madre si estaba bien con tener un hijo normal. Esta, con una sonrisa, le dice que tenía suerte de poder ser alguien normal, a lo que Riley alegre planea el próximo lugar al cual ir con su madre. Por la noche, en otro sitio, vemos a los dos bandidos de antes, los cuales estaban buscando su próximo objetivo para asaltarlos durante el festival, hasta que encuentran a cierto grupo de personas, los cuales habían sido los mismos del día anterior que habían hecho la vista ciega ante la niña. Pensaban que eran la presa perfecta, y aunque uno de ellos no tenía un buen presentimiento, deciden ponerse en marcha, y de ese modo logran moverse entre la multitud. Ian iba a ser el primero afectado, pero este no se iba a dejar sin dar pelea, y luego de demostrar superioridad, se aseguraría de hacer que se arrepintieran de atacar a la familia Peleta, haciendo que el bandido se dé cuenta de su grave error. Tera, por otro lado, también se estaba haciendo cargo de la basura. Esta sabía que eran de los barrios bajos de Solia por su fuerte aroma a suciedad, así que lo perdonaría por un lugar al que pertenecían, pero no sin antes hacerlo pagar por intentar tocar a aquellos a quienes servía. Coloca su pie en el brazo del sujeto y luego de darle una amenaza, lo hace pagar. Para cuando todo quedó solucionado, Riley estaba con su madre, y juntos observaban los fuegos artificiales, a lo que Cera, que ya había regresado, menciona que finalmente comenzaría el torneo real de esgrima. Por fin era el día. Todos estaban reunidos, pues comenzaría el torneo de esgrima. Ese día había 3 duelos programados, aunque no había tanta gente reunida en el interior del lugar, a diferencia de en el exterior, pues era muy difícil acceder para los plebeyos, pero gracias a cierto dispositivo en el cielo, les permitía a todos disfrutar del combate, incluso en el exterior. Era como ver una transmisión, aunque a destiempo, pues esta era administrada por la torre, la cual podía cortar escenas de considerar lo necesario. En eso se preparan, pues el torneo comenzaría. Ambos hijos de familias de nobles habilidosos con la espada, aunque no al nivel y Peleta, y con la señal del árbitro comienza el enfrentamiento. Riley estaba algo entretenido, aunque sentía que al final solo era un juego de niños, por lo que Ian le dice que debía haber participado y Riley le contesta que sería muy molesto, pues él adoraba su apodo de inútil. Ian no entendía por qué a pesar de tener tales habilidades decidía esconderlas y mostrar un rostro tan cansado. La madre de Riley ataca y menciona que si ese era el caso,
entonces Riley debería buscar una novia y casarse, haciéndolo pasar un mal rato, por lo que decide ir al baño para relajarse. Mientras volvía junto con Ian, un noble lo intercepta. Este estaba molesto por cómo Riley se había referido al concurso como un juego de niños, a lo que Riley se disculpa de manera forzada para intentar irse. Pero no, el noble no podía creer en sus palabras, a lo que se presenta como Afloc, hijo de la familia Erangeum, y se encargaría de castigarlo, y le exige saber el nombre de su familia. Luego de analizar sus opciones y cruzar miradas con Ian, decide huir de ahí, a lo que los nobles van tras él. Ian intenta bloquearles el camino, pero mediante el uso de mana es esquivado, y así logran llegar con Riley. Pero la situación se había volteado, y Riley toma a Afloc de la muñeca, repitiéndole que lo sentía. La fuerza que ejercía era bastante, pero nunca podría contra el mana de Afloc, o eso era lo que él creía, pues Riley, incluso sin usar mana, no aflojaba ni un poco su agarre. Y antes de que pudieran llegar a ayudarlo, Riley lo toma y con fuerza lo lanza contra su asistente. Ya en el suelo, Riley se acerca y le dice que podía oler drogas en él. Si no quería ser descubierto, era mejor que lo dejara en paz, domando de ese modo a Afloc con una amenaza. Riley devuelve a Ian a la realidad y le pide que se encargue del resto, y que se hiciera pasar como el responsable de los hechos si alguien preguntaba. Luego de eso, vuelve con su madre y Sera, pues el segundo combate empezaría pronto. Uno de los participantes era el candidato favorito a ganar el torneo. Incluso muchos decían que podía llegar a superar a la propia familia Ipeleta. Aún así, Riley no creía que fuera para tanto. Luego de que el árbitro diera las indicaciones, ambos participantes se preparan. Y por lo que se podía ver, el ganador ya había sido decidido. El árbitro da la orden, a lo que el combate comienza. Y en contra de todo pronóstico, el ganador fue Aprion, el segundo hijo de la familia Erengium. Sí, se trataba del hermano menor de Afloc, la molesta persona de momentos atrás, aunque claro, Riley era consciente de que Aprion no había ganado por su propia habilidad, y se preguntaba por qué Ian aún no había regresado. No podía ver ninguna dirección de mana, así que quería saber qué estaba ocurriendo. Volviendo con Ian, este estaba ayudando a los nobles, y comienza a recordar cómo había luchado Riley antes, comenzando a tener delirios con la idea de que Riley podría ser un dragón, pero eso no podía ser, él estuvo en su nacimiento. Eso quería decir entonces que Iris era... Decide dejar esos pensamientos tontos de lado, lo único que importaba era que Riley era una persona increíble. En eso, unas personas detrás de él le dirigen la palabra. Se trataba de la Santa Frisia y su grupo. Esta había escuchado que Riley estaba en ese lugar y quería verlo. El torneo había terminado por ese día, y Sera e Iris hablaban un poco sobre este, así como lo sorprendida que estuvo Sera cuando pudo ver las habilidades de Riley con los duendes, y en eso se da cuenta de que Riley no estaba, pues al parecer dejó el lugar para ir a buscar a Ian sin que se hubiera percatado, y deciden ir a buscarlo, pero se encuentran con una multitud, a lo que se dan cuenta de que ahí estaba Ian junto con los sacerdotes y los paladines del templo de Soliá. En eso, Frisia menciona que estaba buscando a alguien de la familia Ipeleta. Nos movemos con Riley, el cual estaba en las afueras del lugar, y había conseguido un antifaz, pero de repente se percata de una corriente de mana, la cual parecía provenir de los barrios bajos de Soliá. Estaba lejos de ahí, pero ya se los había advertido antes, y ahora no los iba a dejar ir. En otro lugar, por la noche, vemos a los sujetos de antes que habían salido con vida por pura gracia divina, aunque Beta, uno de ellos, seguía enfadado por la humillación sufrida ante Sera, por lo que iba a tomar venganza, y planeaba usar aquella basura de la torre de magos, ignorando los intentos de su amigo por detenerlo. Llega con la otra chica y la obliga a despertarse, para luego decirle que necesitaba pedirle un favor, pues sin ella sería imposible lograrlo, a lo que la chica, viendo que confiaban en ella, acepta. Vemos un carro, dentro del cual estaban los hermanos Erangium discutiendo, pues Afloc se veía demasiado nervioso, y es que vemos que fuera de este estaba Riley vigilando, pero al final todo parecía estar en orden, por lo que iba a volver, pero en eso recibe una fuerte corriente de mana, y se da cuenta que había alguien frente a él bloqueando el camino. Se trataban de Nain, la chica de antes, y Beta, el bandido. No sabían por qué Riley estaba montado sobre ese carro, pero aunque tuviera un antifaz,
Nine sabía que era él a quien estaban buscando. Sabía que era una de las personas que vieron cuando llegaron a Soleá. Beta había dicho que confiaba en ella. Fue él quien le dio una oportunidad y creía en ella, por lo que era algo que solo ella podía hacer y tenía que estar a la altura del desafío, preparándose para pelear. Volvemos con la Santa y todos los demás, los cuales no podían encontrar a Riley y no tenían idea de dónde podía estar. Pero antes de poder hacer más, llega un sacerdote nervioso, el cual menciona que estaba ocurriendo algo en la plaza central. Riley observaba lo que estaba ocurriendo, pues era la primera vez que veía la magia. Nine estaba decidida a acabar con Riley, y poseía un gran nivel de magia para ser tan joven. En eso aparecían algunos guardias, pero fueron abatidos. Luego de esquivar varios ataques, Riley pensaba en lo genial que era la magia, y el poco esfuerzo físico que requería, a lo que Nine carga una lanza de hielo y la lanza, pero Riley, usando su espada, la corta como si nada, a lo que Beta parece furioso a regañarla, y Riley se da cuenta de que era el mismo sujeto de la última vez, así que estaba determinado a acabar con él ahora. Nos movemos con Ferda, el cual había sido enviado a buscar al responsable de romper la piedra, y la única persona en la que podía pensar era en Riley, pero no había manera de que tal perezoso pudiera haberlo hecho. Su mana era bastante normal, ni siquiera el archimago podría haber hecho algo así, era imposible que Riley fuera el responsable. En eso se encuentra con el caos de la ciudad, y advierte a muchas personas corriendo en su dirección, por lo que decide dirigirse al lugar del conflicto. Y llega justo a tiempo para ver cómo el enmascarado fue capaz de desviar la magia usando nada más que un simple balanceo de espada, dejándolo en shock. Riley no dejaba de desviar los ataques de Nine, a pesar de que esta ponía toda su mana, no servía de nada. Y aunque tanto derroche de poder le estaba costando factura, quería responder a los deseos de Beta, por lo que en lugar de lanzar ataques individuales usaría disparos consecutivos. Nada. Riley fue capaz de desviar todos y cada uno de los misiles como si nada. Beta enojado le reclama a Nine, pero esta le garantiza que ganaría incluso si le costaba su vida. Riley sentía que el color de la magia de Nine era extraño, pues ya lo había visto en su vida anterior. El color morado oscuro era magia de un nivel muy poderoso, pero esa magia era inestable y extraña. Ni siquiera parecía que Nine pudiera controlarlo del todo. Aún así, esta planeaba ir con todo, por lo que Riley debía detenerla. En eso comienzan a aparecer varias personas animando a Riley a ganar, pero nuevamente lo hacen recordar experiencias negativas de su vida pasada, revivir aquellos momentos de presión en los que tenía que someterse a los deseos y expectativas de los demás, todo porque él era un guerrero, y como tal ese era su deber. Nine se da cuenta del estado de Riley y le pide a Beta que huya, pues en ese momento Riley podía matar a todos, y ella lo retendría con su vida, pero Beta se enoja y le dice que no podía morir antes de acabar su trabajo. Si llegaba a morir, solo sería basura sin valor para él. Había invertido mucho dinero en ella, incluso después de ser un monstruo abandonado por la torre, y en eso se percatan de Riley, el cual ya estaba cansado de escuchar todo eso. Nine intenta atacarlo, pero es inútil, así que Riley decide noquearla para liberarse de ese problema. Luego se ocuparía de ella. Ahora se disponía a acabar con Beta, pero antes de hacerlo fue bloqueado por un escudo mágico, y se percata de que había una persona en el cielo. Riley se había descuidado por un momento, y también podía sentir una energía viniendo desde el lado izquierdo de Soleá. Era diferente a la de los guardias, parecía que había alguien en el templo. El mago, viendo que no podía hacer hablar a Riley, decide sacarle la información a la fuerza y juzgarla al mismo tiempo. Esa persona era el archimago Astroa. Momentos atrás vemos a Ferda hablando con el archimago, informándole del caos que ocurría en la plaza pública, y Astroa, el cual estaba inyectándole cosas a un esclavo y preparando otras cosas, le dice que no planeaba ir a investigar por cosas insignificantes. Pero cuando Ferda menciona que había cierto sujeto de pruebas de la torre involucrado, hace cambiar de parecer a Astroa, pero antes le advierte que ya había alguien peleando contra esa cosa, y ese alguien se trataba de Riley. Astroa decide probar el nivel de habilidad de Riley, así que lanza una poderosa técnica, a lo que Riley se prepara y termina logrando devolverle el ataque, a lo que Astroa contraataca con magia de agua.
pero por culpa del caos ocasionado había perdido a Riley de vista, y una espada voló, rompiendo su escudo y perforando en él. Luego de eso, Riley había desaparecido, aunque no sin antes de haber cumplido su misión de acabar con Beta. Nos encontramos de nuevo con el grupo de Santos, discutiendo y confundidos por encontrar restos de magia de Astroa, pero al final, Felicia decide que debían irse de ahí. Tenía que hacer algo más importante, encontrar a cierta persona por orden de la diosa Irenese. De regreso con Iris y los sirvientes, vemos que hablaban de lo ocurrido, y en eso aparece Riley detrás de ellos, dejando a Ian confundido por su desaparición, pero su madre se colude con él para no darle más importancia al asunto, por lo que ahora que todo estaba resuelto deciden volver, aunque aún no había acabado para Riley, pues sus viejos hábitos de héroe aún seguían vivos, ya que tendrá que volver a ver a aquella chica. Vemos cómo los hermanos Erangium estaban siendo interrogados por un guardia, aunque al final, como no tenían ninguna relación con el accidente causado, los dejan ir y se van de ahí. De regreso con Naine, estaba muy confundida, y comienza a agobiarse con los recuerdos de la gente que experimentó con ella, pero en eso alguien aparece frente a ella. Se trataba de Riley, el cual comienza a intentar interrogarla sin mucho éxito, así que como no entendía nada, planeaba acabar con todo eso de una vez. Sí, Naine acabaría de ese modo al final, y comienza a tener recuerdos de años atrás con su madre. En una tarde que estaba nevando, su madre tenía toda su fe puesta en ella, pues participaría en los experimentos de la torre para ganar dinero y salir de la pobreza, y si las cosas iban bien, tal vez podría convertirse en una maga, o eso pensó antes de ver los horrores que ahí yacían. Astroa le ofreció una medicina especial, podía rechazarla si quería, pero de hacerlo no habría dinero. Así que con terror acepta, y lo único que pudo pensar después fue en que quería que acabaran con ella. Tiempo después había sido un éxito. El mana se había sentado correctamente y tenía al menos 6 círculos mágicos, por lo que el experimento había sido dado por finalizado, y Naine pudo volver a las calles. Ya no tendría que volver a tomar esa medicina, y podría volver a casa con su madre, o eso creía, pero al llegar, su madre no la pudo reconocer y la rechazó. Entre llanto, le confiesa a Riley que no sabía qué debía hacer. Nunca podía cumplir con las expectativas de los demás. Riley le dice que eso no era así. Ellos dos estuvieron equivocados desde el principio, y le ofrece ayudarla. Naine estaba confundida, a lo que Riley le pregunta si no estaba cansado de vivir de esa vida, y si no prefería tirar todo eso y empezar de nuevo, a lo que Naine termina aceptando, por lo que Riley le contaría todo lo demás después. Por ahora solo le podía decir que la razón del por qué la ayudaba era porque le recordaba un poco a su yo del pasado. Moviéndonos de nuevo a la torre, vemos a Astroa enojado con Ferda y otra persona debido a que no habían podido encontrar a aquel que rompió la piedra, y este dejó desatar su furia con sus aprendices. Astroa les pregunta que por qué no habían revisado los desechos de la piedra, pues estos tenían un sello, pero al parecer este había sido removido. Y también mencionan que los hermanos Erangium no habían podido entregar cierto cargamento luego de todo el escándalo que había ocurrido. Luego de eso, Astroa planeaba irse nuevamente a cierto lugar, pero Ferda le pide que se detenga. Ya tenían más que suficiente con 7 círculos, pero antes de que pudiera continuar, Astroa había desaparecido. Volviendo con Riley, este estaba investigando algunos cargamentos, y es que dentro de estos había cierta sustancia ilícita. Pero antes de poder indagar más, apareció alguien detrás de ellos. Sí, Astroa, el cual estaba feliz de ver a Naine, pues ya no tendría que ir a buscarla. Además, quería saber cómo habían removido el sello. En lugar de responderle, Riley se divierte un poco incriminándolo con las sustancias ahí expuestas, a lo que Astroa, enojado, carga un poderoso ataque. Sin embargo, Riley fue capaz de desviarlo. Aún así, Astroa no se iba a detener, pero Riley se le adelantó. Con un brazo caído, tenía todo en su contra. Aún así, Riley le da la oportunidad de huir si así lo quería, pues tenía que haber una escalera que diera al sótano, y justo acababa de encontrarla. Sí, ese era el lugar donde hacían todos los experimentos biológicos. Astroa le reclama a Naine por haberlo traicionado, incluso después de haberle enseñado a usar la magia, pero no, quien la había enseñado había sido Ferda y no Astroa. Aparte, ahora tenía una oportunidad para empezar desde cero, y no planeaba dejar que se la arrebataran, colocándose del bando de Riley.
a lo que Astroa se ve forzado a irse del lugar, dejándolos solos. Nine le pregunta por qué no acaba con Astroa, a lo que Riley explica que fue por el panorama general. Quería vivir una vida tranquila sin destacar, por lo que en esos momentos daba un paso atrás. Incluso si fuera un rey demonio o el mundo estuviera por acabarse, solo encendía la llama hasta poco antes de que explotara la bomba, y luego solo se detenía a observar. De ese modo nadie se daría cuenta de él, y era lo que estaba haciendo en ese momento, revelando los horribles actos de Astroa. Riley entra al laboratorio, y Nine, luego de armarse de valor, entra junto con él. Ahí dentro hacen una inspección sobre las sustancias, y Nine cuenta que pudo identificar a Riley con su ojo. Nada de magia, solo tenía que pensar en la impresión que tenía de la otra persona y podría saber su ubicación, algo parecido a un radar. Viendo los lamentos de los sujetos de pruebas, Riley los libera, pues con eso se encendería la llama. Todo lo que tenía que hacer ahora era observar, y le dice a Nine que ahora era libre, pero se asegura de dejar una placa con un emblema de la familia de ciertos hermanos en la escena. Al próximo día era hora del siguiente combate, y Riley observaba junto con los demás, aunque Sarah y Ian hablaban sobre el hermano Erengium, el cual había ganado su combate el día anterior, pero había algo raro en él. Sí, emanaba un aroma diferente al de la última vez, y en eso comienza el combate. Una espada salió volando, y el combate había terminado. Volvemos con la familia Erangium, y vemos a Affleck muy estresado, pues su hermano había perdido y su cargamento de sustancias no había sido entregado, pues los de la parte baja de Solia los habían traicionado, y ya no les darían más mercancía, a lo que Affleck recuerda lo ocurrido con Riley y cómo éste lo había amenazado. Así que volviéndose loco por los síndromes de abstinencia, llega a la conclusión de que solo debía ir a recuperarla, así que parte sin importarle nada más. De vuelta con la familia, el torneo había terminado, así que harían un poco de turismo y volverían a casa al día siguiente, mientras que Riley pensaba en qué tal iba su plan, pues vemos que momentos antes le dio la orden a Nine de ir al templo 20 minutos después de iniciar el torneo, pues iba a explotar la bomba contando todo lo ocurrido. Nine estaba insegura, pues incluso su propia madre había elegido no creerle, por lo que los del templo tampoco lo harían, pero eso no era cierto. Ahora ya no estaba sola, todos los demás prisioneros estaban igual que ella. Ahora tenía a alguien a quien pudiera llamarle compañero. Todos estaban nerviosos frente al templo, pero Nine se calma y los arma a todos de valor, por lo que entran. Ya ahí intentan echarlos pensando que eran personas de los barrios bajos de Solia, pero Nine explica que ese no era el caso, y estaban ahí para revelar los crueles experimentos realizados en la torre. Todos estaban sorprendidos, y alguien pregunta por su nombre. Se trataba de la Santa Frisia, la cual, luego de escuchar a Nine, comienza a prepararse para mover a la gente del templo. Volvemos a ver a Affleck, el cual iba deambulando por las calles y asustando a los transeúntes, pero en eso se encuentra con Astroa, a lo que le reclama el no haberle vendido aquellos medicamentos, pero Astroa lo manda a callar, y le dice que ya se había dado cuenta y saca una muestra del medicamento, y le recrimina por haberse puesto una máscara y traicionarlo a pesar de querer tanto esa medicina, pues al parecer Affleck había olvidado su placa que lo incriminaba, así que fingir que no entendía nada no serviría. Pues sí, al parecer Astroa pensaba que Affleck había sido el enmascarado todo este tiempo, y quema la medicina enfrente de él, haciendo que este se tire al suelo a llorar, por lo que Astroa se pregunta si había sido así de débil todo este tiempo. Pero antes de poder seguir pensando, aparece un grupo de santos, con Frisia entre ellos, y esta le comienza a leer una lista de todos sus cargos, y le pregunta si estaba relacionado con todos esos crímenes. Astroa planeaba teletransportarse, pero su magia es cancelada gracias a los poderes de Nine, así que viendo eso intenta negar sus crímenes, a lo que en ese caso Frisia le pide que haga un juramento ante la diosa Irenese, pero era imposible. Frisia estaba usando el ojo de la verdad, no podría mentirle, así que decide reconocerlo. Él era el culpable de fabricar esos medicamentos y vendérselos a los nobles, todo para financiar su pequeño experimento, a lo que Nine enojada comienza a reclamarle que de pequeño no tenía nada, y había causado muchísimo daño. Cabe aclarar que para este punto, tanto Riley como su madre y respectivos sirvientes estaban viendo toda la escena a un lado de ellos.
Frisia planeaba llevarse a Astroa al castillo de Solia para juzgarlo, pero este les dice que él era un archimago del séptimo círculo. No era una buena idea meterse con él, a lo que Frisia dice que eso era cierto, pero había recibido una revelación de que una persona que lo salvaría a todos había aparecido en ese mundo, a lo que comienza el enfrentamiento. Aunque Astroa logra acabar con todos los paladines sin muchos problemas, por lo que Frisia usa magia de curación sobre ellos y les pide que evacúen a toda la gente del lugar, pues planeaba detener a Astroa en ese momento, por lo que este último prepara un gran ataque, al cual la santa responde creando una barrera. Habían logrado salvarse por poco, así que Astroa decide seguir atacando, pero esta vez lanzando varios misiles en lugar de uno. En esta ocasión la barrera no duró mucho, e incluso Naine usando su magia de cancelación tampoco pudo hacer demasiado, pues Frisia también estaba viendo los daños, a lo que Ian, el cual estaba a un lado, entra al combate y con gran destreza destruye todos los proyectiles. Ya era el momento de actuar, así que Riley le pide a Cera que se lleve a su madre a un lugar seguro. Astroa, viendo que estaba comenzando a aparecer gente muy talentosa, planeaba acabar con todos de una vez y prepara una poderosa magia, Infierno. Naine era consciente de que no podría anular ese ataque. Para poder tener una vida tranquila tenía que ganarle, pero ¿era acaso capaz de hacerlo? En eso, Riley, anticipándose a sus pensamientos, le pregunta si acaso planeaba dejar que todo acabase de esa manera. Riley comienza a prepararse para entrar en acción. Mientras tanto, Naine se pregunta desde dónde le había hablado Riley. Frisia estaba aterrada ante la gran cantidad de magia de Astroa, pues el ataque que venía acabaría con ellos sin dudas, por lo que Naine les pide que huyan. Ella intentaría detenerlo de algún modo. Ella tenía que hacerlo. Había soportado todo para ese día, pues aunque había pasado por muchas pérdidas, Riley le había vuelto a mostrar la esperanza, por lo que incluso si moría estaba bien. Cierto enmascarado entra en escena y le dice que había pasado por mucho para salvarla. No dejaría que todo acabase así, desviando la magia de un solo golpe mientras decía eso. Riley les dice que se vayan, pues planeaba acabar con Astroa, ya que no era tan fuerte realmente, y toma a la santa como si fuera un gato junto a sus paladines y los coloca a un lado donde no estorben. Su plan original era no intervenir, pero su madre estuvo a punto de ser lastimada, así que Astroa se había sacado la lotería. Naine estaba muy confundida, pero Riley le dice que era mejor acabar con él de una vez y pensar sobre eso después, y comienza a dar órdenes. A Ian le da un arco de instrucciones mientras que a Naine la coloca en cierta posición, pues planeaba acabar todo de un solo golpe, y voltea a ver a Astroa retándolo a intentar acabar con él si es que podía. Astroa decide lanzar un muro de fuego sobre ellos, pero al ver que Riley se estaba haciendo cargo de eso, conjura una neblina venenosa, aunque esta es neutralizada por una barrera, pues Frisia se había unido a ayudar. Astroa estaba furioso y solo le quedaba la mitad de su mana, por lo que iría con todo para acabar con ellos, y comienza a conjurar una poderosa tormenta de nieve. Riley le pide a Naine que comience a cargar su ataque, y que apunta a su corazón para acabar con un solo disparo. Era lo único de lo que debía preocuparse, pues Ian se encargaría de desviar todos los ataques. Además, también tenían a la santa, y comienzan. Faltaba poco para que Naine tuviera listo su ataque, pero Astroa decide atacarlos por debajo de la barrera. Así que Riley se aseguró de ponerlos a salvo, y de paso decide dejar de ocultar su identidad, sorprendiendo a Frisia pues Riley había aparecido de la nada para ella. Naine ya estaba lista. Había podido llegar hasta ese punto gracias a todos, así que incluso si no podía llegar a ganar la Astroa, no se arrepentiría de nada. En eso, Riley da la orden y Naine suelta el disparo. Aunque claro, Astroa no se va a quedar como si nada y lanza un contraataque. Naine no tenía la fuerza suficiente para ganarle, y al parecer sí que tendría arrepentimientos, pero en eso Riley lanza su espada, y antes de que Astroa pudiera reaccionar es atravesado por esta, haciendo que baje la guardia y reciba todo el impacto del ataque de Naine. Y así, luego de todo lo ocurrido, nieve comenzó a caer por toda la ciudad.
Frisia sale corriendo a asistir a Naine. No podía acabar de ese modo. Tenía que abrir sus ojos. Por la noche vemos a la santa con Naine, y esta recuerda la charla que tuvo con Ian momentos atrás, en la cual hablaban sobre cómo Riley solo había desaparecido de la cena sin que nadie se diera cuenta, así como que al parecer venían de la familia Ipeleta. De regreso al presente, Naine estaba despertando, y Frisia le cuenta que estaban en el templo, así como que su estado era peor de lo que esperaba, pues acumuló mucha magia durante los experimentos, su cuerpo había mutado, y su vida se había visto marchita, pues ya no tenía solución. Tal hecho le dolía mucho a Frisia, pues Naine había tenido el coraje para revelarse ante Astroa y detenerlo. Pero más importante, Naine le pregunta cuánto tiempo de vida le quedaba. Frisia no había podido curarla, solo extender su tiempo. Todo dependería de qué tan rápido avanzara su enfermedad, pero seguramente duraría solo hasta el otoño de ese año. Para Naine era más tiempo del que había esperado en primer lugar, así que le da las gracias a Frisia. Además, le dice que todo el crédito no había sido de ella, sino de alguien más. Tenían que darle las gracias a esa persona. A lo que Frisia le pregunta si conocía quién era el responsable de todo, a lo que Naine le dice que sí, ella sabía quién era. Por la noche en el castillo volvemos a ver el torneo de esgrima, el cual estaba viendo Riley junto a los demás. Para cuando este terminó, apareció un sujeto en el campo, el príncipe Daniel, avisando que quería dar un anuncio antes de la ceremonia de premiación al ganador, y comienza a mencionar lo ocurrido en la torre, así como que un noble se había convertido en un gran modelo a seguir, y sabía que estaba presente en ese momento. Era un miembro de la familia Ipeleta. Todos estaban en shock, y el príncipe preguntaba dónde estaba sentado aquel héroe, y Riley había vuelto a ser una de las suyas desapareciendo. Había ido a esconderse a uno de los baños, preguntándose cómo había sido descubierto, pues fue muy cuidadoso con no revelar nada que lo delatara. En eso vemos a dos personas afuera del baño, las cuales estaban discutiendo, pero al final abren la puerta. Se trataban de Frisia y Naine, las cuales estaban buscando a Riley. Este quería saber cómo lo habían encontrado, y Naine le dijo que fue gracias a su ojo que funcionaba como radar. Luego de llorar y quejarse un poco, Riley les pregunta qué asuntos tenían con él, a lo que Frisia le dice que había sido elegido por la diosa Irenese. Sí, Riley sería nuevamente obligado a interpretar el papel de héroe, pues según la revelación de la diosa, había sido escogido a causa de un dragón, pues pronto aparecería un dragón que no solo amenazaría con destruir Solia, sino también el mundo entero, y según la diosa sería Riley quien acabaría con él. Este pregunta por qué tenía que ser él, ya que él defendería su título de vago a toda costa, y planeaba irse del lugar, pero Frisia lo detiene mencionando el nombre de Astroa. Sabía que era Riley quien había acabado con él, y este estaba enojado pensando en cómo lo había descubierto, y mira a Naine. Enojado, se acerca con ella y le dice que eso era un secreto. ¿Acaso debía considerar que lo había traicionado? Frisia interviene y le explica que ella era la única que conocía todos los hechos. El príncipe no sabía realmente todo lo que había ocurrido con Riley. Al final, vuelve a rechazar la petición de la santa y se va, pero no sin antes preguntarle a Naine si no planeaba ir con él. Al día siguiente, vemos al padre de Riley en la mansión, leyendo un diario, el cual tenía un artículo extenso hablando sobre todo lo ocurrido en los últimos días en Solia, así como que la encargada de resolverlo fue el hijo del conde Ipeleta, por lo que se le fue concedida una medalla de honor. Tales hechos forjaron una sonrisa orgullosa en el padre de Riley, y se preparó para enviar una carta. De regreso con todos se disponían a irse, aunque los civiles veían a Riley sorprendidos e intrigados. Iris le pregunta a Riley por Naine, a lo que les cuenta que la trajo de la torre, pues cuando estuvo investigando en los alrededores el día anterior, descubrió que era muy buena para la magia, y desde que fueron a la torre estuvo interesado en la magia, por lo que quería un sirviente que no usara espadas para variar. Ian intenta protestar, pero es Iris quien interviene. Ella no tenía ningún problema, pues era la primera vez que Riley elegía algo por su propia voluntad, por lo que ya no había nada más que discutir, así que Naine se presenta adecuadamente con todos. En eso, vemos que la noche anterior, cuando estaban con Frisia, Riley quería llevarse a Naine para así poder vigilarla de cerca y evitar que le metieran más problemas, aunque si no quería podía terminar todo en ese momento. Pero Naine decide ir, aún tenía un asunto pendiente con Riley,
pues sentía que si se quedaba con él, podría encontrar la manera de empezar una nueva vida. De regreso, estaban listos para irse, pues el conde les había enviado una carta y ahora tenían prisa para volver, aunque antes vemos una charla entre Naine y Riley, en la cual ésta le da las gracias, pues siempre pensó que nunca podría salir de ahí. Retornando a donde nos quedamos la última vez, el grupo se encuentra con el sumo sacerdote Liversa. Este le cuenta a Iris que estaba ahí buscando a ciertas personas, pues habían olvidado unas cosas, y les entrega a Riley y a Naine unos objetos, que eran su recompensa, o mejor dicho, las pertenencias del fallecido Astroa. Naine no quería quedarse con nada de eso, pero Liversa les dice que era mejor que lo tuvieran ellos a que lo tuviera el castillo de Solia, y que juraba por la diosa Irenese que no había nada extraño de por medio. Sin embargo, Frisia, quien veía desde atrás, no estaba tan segura de tales palabras. Naine se asegura de que los objetos no tuvieran ninguna señal de magia, por lo que deciden aceptarlos y se despiden, pues el conde les había metido presión para volver rápido a casa. El rostro de Frisia dejaba entrever mucha hostilidad contra Liversa, y nos movemos al santuario por la noche, donde estos últimos estaban teniendo una charla. Liversa estaba sorprendida de que fuera Riley quien estaba a ser destinado el héroe que lo salvaría, pero si esa era la revelación, solo tocaría esperar, y se va. Frisia, ya a solas, desconocía las intenciones del sacerdote, pero la realidad es que había recibido 3 revelaciones. La primera prueba era tener cuidado de aquel que escondía sus intenciones. Después aparecería un dragón, pero un joven le haría frente. Frisia sabía que la primera revelación hacía referencia al sacerdote, y que tal vez Riley podría detener toda su conspiración, por lo que fue por eso que le ocultó dicha revelación. Ya en casa, el conde les da la bienvenida, y le pide a Riley que le enseñe la medalla, a lo que éste accede sin remedio, dejando a su padre gratamente sorprendido. Luego de que el conde se calmase un poco y vio a los sirvientes, también se fijó en Naine, a lo que Iris sugiere ir adentro para contarle todos los detalles. Pero antes de que pudieran hacerlo, apareció ante Riley su hermano Lloyd, y con un aire arrogante le exige ver su medalla. Ante el silencio de Riley, Lloyd sugiere que la historia de la medalla era falsa, a lo que Riley, molesto, decide acceder y mostrársela. Lloyd no podía creerlo, y pensaba que tal vez era falsa, pues no había modo de que Riley pudiera obtener algo como eso, así que este le ofrece regalarle la medalla, pues parecía estar muy encariñado con ella, además de que era molesto para él tener algo que no necesitaba. Tales palabras habían hecho un gran daño en Lloyd, pero aún así estaba considerando la posibilidad de aceptar la medalla, aunque le es arrebatada por Riley el último minuto, haciendo que Lloyd lo confronte, pero son detenidos por su padre. Luego de eso, Iris y Lloyd tienen una breve conversación sobre su viaje, e Iris le da una oportunidad a Riley para irse de ahí, a lo que éste la toma sin dudarlo. La conversación entre estos últimos aún se mantenía, y Lloyd aprovecha para lanzar una indirecta a cómo Riley parecía no importarle en lo más mínimo el puesto de sucesor de la familia, entre otros comentarios negativos mientras se despedía, pero era muy tarde. Había despertado la furia de Naine, a lo que usando magia creó un montículo de tierra que hizo a Lloyd tropezar y pasar una breve vergüenza. Más tarde, Lloyd estaba siendo regañado por Leon por haberse caído de ese modo tan ridículo, pero dejando ese tema, hablan sobre cómo Riley no había cambiado en nada, además de que había traído a una mujer muy extraña de su viaje. Sabían que había algo muy raro, pero no tenían idea de qué podía estar planeando Riley, pues este no era un mujeriego, y tendría que haber una razón detrás de haber traído a esa mujer, así que acuerdan vigilarlo lo más posible y se despiden. Una medalla que representaba la gratitud de Solia, el cómo alguien como Riley, que solo había ido a ver un torneo, fue capaz de obtener, era algo que escapaba a la imaginación de Lloyd, pero lo único que sabía era que eso podía interferir con sus planes de ser el sucesor. Vemos a Naine ahora con su uniforme, pues estaba siendo instruida por Sera sobre cómo servirle a su maestro apropiadamente, y todo eso estaba siendo realizado en la habitación de Riley con este presente. Al final, Riley e Ian tenían una charla sobre qué hacer con las pertenencias de Astroa,
así que este decide posponer esa decisión al menos hasta consultar el tema con un conocido. Por otro lado, Nine seguía en su entrenamiento, y para cuando terminaron con la habitación de Riley se despiden de este, y al poco de salir de ahí se encuentran con Lloyd. Sarah hace una reverencia y obliga a Nine a hacer lo mismo, pues Lloyd tenía un terrible temperamento, y lo mejor era no hacerlo enojar para evitar problemas. Lloyd estaba seriamente interesado en Nine y le pregunta su nombre, a lo que ésta le responde a regañadientes. Lloyd quería seguir hablando con ella, pues era la primera vez que Riley traía a alguien, y también aprovecha para preguntarle cómo fue que logró obtener esa medalla, pero ante sus preguntas solo pudo recibir un frío silencio por parte de Nine. Esta mide el nivel del mana de Lloyd para darse cuenta de que solo era un debilucho, y que no tenía nada especial para ser llamado un maestro, pero Lloyd por otro lado se estaba molestando por ser ignorado, e intenta amenazar a Nine con expulsarla de la casa, pero esta no se iba a dejar, y le dice que dejara de molestarla, pues su único maestro era Riley. Lloyd, al ya no poder soportar más, planeaba atacar a Nine, pero esta con su magia lo pone a dormir antes de que pudiera dar problemas. Sarah estaba nerviosa, pero Nine le dice que con llevarlo a acostar no habría problema, pues pensaría que todo fue solo un sueño. En eso sale Riley, y aunque estaba sorprendido por ver a Lloyd en el suelo, no le da mucha importancia, y le pregunta a Nine si ya estaba libre, y al ver que sí, la toma para llevársela, pues era la hora de aprender magia. Riley llevaba ya un tiempo analizando los artefactos de Astroa, pero no era capaz de encontrar una manera de usarlos, y al preguntarle a Nine recibe la misma respuesta, pues nunca había llegado a ver a Astroa utilizarlos, así que Riley deja el tema. Mejor le preguntaría a un conocido. Al escuchar eso, Nine le pregunta por qué no aprendía magia de ese sujeto. ¿Cuál era la razón de necesitarla a ella? Riley, relajado, le dice si acaso no quiso irse de ese lugar, y si no estaba cansado de ser abandonada. La gente le ponía mucha presión, pero nadie se preocupaba realmente por ella. Solo iban con ella porque les era útil. Cada uno debería hacer lo que quisiera, y que le recordaba a él en su pasado, por lo que no tenía que pensar tanto sobre eso, pero sobre todo, le eligió a ella porque un idiota le había dicho que no podía aprender magia ni aunque muriera, y termina diciendo muchas más tonterías, perdiendo todo el respeto que Nine había adquirido por él. Mientras iban en el carruaje hacia un lugar en concreto, Nine comienza a explicar que para usar la magia se necesitaba tener primero un círculo, o un anillo. Por cada anillo rodeando el corazón equivalía a un círculo mágico, y en el caso de Nine, esta tenía 6 de estos. El origen de todo eso era la luz, y lo primero que tenía que aprender cualquier mago era el milagro de crear algo de la nada. Esa era la base de la magia. Primero debía aprender a conocer cuáles eran sus atributos compatibles. En el caso de Nine parecía no tener uno en específico, sino que más bien era afín con todos los elementos. Aprovechando la oportunidad para presumir un poco, Riley tenía varias dudas y quería comprobar algo de manera personal, y menciona de nuevo ese conocido suyo, el cual estarían a punto de llegar con él. Al final llegan. Nine tenía sus dudas sobre qué tan increíble era ese amigo, pero planeaba comprobarlo por sí misma. Estaba decidida, aunque tal confianza no duró mucho. Al entrar al lugar, Riley empezó a llamar a su amigo Endal, y este aparece quejándose, pues ese día había cerrado la tienda, pero a Riley le dio igual. Tienen una breve charla y hacen mención a Nine, la cual estaba muy sorprendida, y no entendía por qué esa persona estaba ahí. Riley le dice a Endal que en su viaje soleá escuchó algo muy interesante. Le habían dicho que tenía que deshacerse de él, pues en efecto, él era el dragón de la profecía. Bueno, tenía que serlo, ya que no había más dragones ahí aparte de él. Endal comienza a reírse, y tanto él como Riley se preguntaban por qué le habrían pedido eso. Actualmente, Endal era el único dragón en Soleá, pues tenía al menos unos 3000 años sin haber visto a ningún otro compañero. Mientras bebían unos tragos servidos por Endal, Riley le pregunta si no tenía intenciones de atacar Soleá, pero este le dice que no. La idea de hacer eso le resultaba una mera molestia, así que Riley trae el tema principal a la mesa, sacando los artículos de Astroa, y luego de una discusión, logra que Endal los analice. Pero no solo eso,
sino que estaba analizando los tres a la vez, y terminó en cuestión de segundos. El primer objeto era la capa. Al llevarla puesta haría que la magia que usaras no se viera afectada por las estaciones climáticas. La pulsera era un almacén, pues al inyectarle algo de mana podrías invocar una caja que funcionaba a modo de inventario. Endal le pasa el anillo a Naine, que era el último objeto, y le pide que se lo ponga. Al hacerlo, comienza a absorber algo de mana, y es que el anillo recolectaba todo el mana alrededor del usuario. Riley tenía sus dudas, pero en efecto era verdad, lo que solo lo dejó más confundido, pues cuando él lo usó no había notado tal efecto. Pero según Endal, eso era solo porque Riley era un monstruo que no era consciente de lo idiota que era. Al final, acuerdan que Naine cuidaría los objetos, pues a Riley le daba pereza llevarlos, y cambian al siguiente tema. Riley quería que Endal midiera el mana de Naine, así que este acepta, y al hacerlo, se da cuenta de que había algo especial. Había muchas cosas mezcladas, y seguramente esa era la razón del por qué su elemento era gris, pues no importaba si fueran bolas de fuego, hielo o algún otro elemento, toda su magia era de color morado oscuro. Endal no descartaba la posibilidad de que fuera por eso, pero se preguntaba si acaso Riley ya se había percatado de la situación de Naine, y que al parecer no le quedaba mucho tiempo. De paso, Riley también quería medir su mana, y nuevamente ante el cuestionamiento de Endal, Riley confiesa que la razón de por qué quería aprender a usar magia era porque le daba mucha pereza recoger las manzanas de los árboles por su cuenta. Se habían movido fuera del lugar, donde había una roca de medición de mana, aunque luego de pasar mucho tiempo no pasaba nada. En eso, Naine sugiere que tal vez era el tiempo. Su atributo tenía que estar relacionado con el tiempo. Y en eso, la roca se rompe. Riley no entendía bien qué quería decir eso, pero Endal va al grano y le explica que le sería imposible usar magia que no estuviera relacionada con el tiempo. Y para poner el ejemplo, crea una bola de fuego que un mago normal podría crear, pero cuando Riley lo intentara hacer, se vería una tal que así. El sueño de Riley de ser un mago se había hecho pedazos, y Naine explica que vio en la torre que la gran mayoría de la magia del tiempo había muerto, pero lo consuela diciéndole que al menos podría hacer madurar las frutas más rápido y que éstas cayeran sin que él tuviera que ir a recogerlas. Después de eso, en casa, Riley practicaba un poco de magia mientras servían la cena, aunque solo podía crear una breve luz por medio segundo. En eso aparecen sus hermanos y le preguntan dónde había estado todo el día. Este les dice que estuvo en la aldea Jipa, a lo que sus hermanos se sorprenden de que hubiera ido sin escolta. Pero eso no era del todo cierto, pues Naine había ido con él. Antes de que pudieran preguntar más, llega Iris, la cual dice que habían recibido una visita mientras Riley estuvo afuera, y lo hace pasar. Era el sacerdote Libersa, el cual presenta sus saludos y hace una reverencia ante Naine, dejando sorprendidos a los hermanos, así que estos deciden preguntarle por qué tanto respeto hacia la sirviente. El sacerdote pregunta si acaso Riley no les había contado, y mira a Naine recibiendo su aprobación para contarles. Entonces, con una sonrisa, explica los méritos de Naine en la pelea de Astroa, y su posición como maga del sexto círculo, dejando a los hermanos bastante sorprendidos. Riley, por su parte, no le importaba que Libersa hubiera revelado esa información, más bien solo pensaba en que este tenía que estar tramando algo turbio, pues era un cliché que una persona tan abiertamente buena resultara siendo malvada, y que nunca tuvo razón en primer lugar para ir a la mansión ese día. Libersa estaba a punto de irse, aunque no sin antes dejarles un paquete a Riley, y luego de eso se despide y parte. Riley le dice a Naine que con solo verlo, notaba que había algo sospechoso, pues en teoría había ido para revisar el estado de salud de la madre de Riley, pero la gran mayoría del tiempo se la pasó con ellos en lugar de con Iris. Más bien había ido solo a dejarles ese regalo, que podría ser considerado como un soborno para pedirle un favor de regreso en el futuro. Dicho eso, Riley pensaba que ya no iba a haber ningún problema, o eso creía hasta que fue citado por su padre, y este lo cuestionó por Naine, pues había enterado de que era una maga del sexto círculo, un nivel solo por debajo de Astroa, y le pregunta a esta por qué quería ser una sirvienta, pues con sus contribuciones podría recibir un mejor trato. Naine le dice que en ese lugar sentía haber encontrado algo que perdió en la Torre de Magos, a lo que el conde, entendiendo la situación, le pregunta qué opinaba de Riley,
a lo que Nine, con una cálida sonrisa, le dice que pensaba que era una buena persona, y entre los dos crearon un momento muy incómodo para Riley. Luego de una breve charla terminan el tema, y Riley menciona que ya pronto sería verano, y que ese año también quería ir al campo de Rainfield. En otra sala, los hermanos de Riley charlaban sobre lo ridículo que era que Nine fuera una maga del sexto círculo, y que de seguro tenía relación con la medalla que Riley recibió, y que gracias a ello Riley había escalado varios puestos en la sucesión. Y mientras Leon leía unos documentos, encuentra un aviso de Se Busca. Hablaba de un mago negro que había sido avistado en Rainfield. Lloyd sugiere capturar al mago para acumular méritos, pero Leon propone algo diferente. Riley siempre iba a ese lugar en verano, y si no llegaba a volver, no se vería sospechoso. En eso vemos que a Riley le habían concedido el permiso para ir a tal lugar. Ian, nervioso como de costumbre, le pregunta a Riley cuánto tiempo pasaría afuera, a lo que este le dice que unas 3 semanas aproximadamente. Aún así, no había de qué preocuparse, pues Nine había conjurado magia de comunicación con el espejo de mano de Iris, a lo que ésta le da las gracias, y antes de que partan, esta última aprovecha para darle un obsequio a Nine, a modo de compensación porque estaría cuidando de Riley las vacaciones, a lo que ésta lo acepta con dicha, y aclarado eso, parten. Vemos a Endal muy molesto, y con justa razón, pues Riley se había aparecido ante él para pedirle que los teletransportara, así que en desquite le lanza una bola de fuego, la cual fue esquivada con facilidad, así que Riley accede a pagarle por su ayuda. Endal iba a ayudarlos, pero le pide algo a cambio. Quería a Nine, aunque Riley se niega, pues ella tenía algo parecido a él y no quería dársela a nadie más. Arreglado eso, Endal le explica que lo enviaría a un bosque cercano, pues de aparecer directo en Rainfield serían arrestados en segundos, a lo que Riley acepta el acuerdo, pero Endal, antes de otra cosa, le menciona el tema de esperanza de la vida de Nine, pero se corta a medias, pues no sabía muy bien cómo decirlo, aunque al parecer Riley ya lo sabía, y Endal le pregunta qué planeaba hacer con respecto a ese tema. Nine, mientras esperaba a Riley, se queda viendo el regalo de Iris, y decide abrirlo, solo para descubrir que se trataba de una máscara, y conmovida por el detalle deja salir unas breves lágrimas, aunque en eso comienza a toser un poco de sangre, recordando que no le quedaba mucho tiempo, pero aún así estaba feliz, así que no le importaba nada más. Riley le habla a Nine, pues Endal ya los iba a teletransportar, y una vez listos son enviados a otro lugar. Riley estaba enfurecido con Endal, pues los había enviado a un lugar enfrente de un poderoso orco. El orco, tomando un árbol como arma, lanza un ataque hacia Riley, aunque este, con movimientos elegantes, se coloca encima del tronco, por lo que el orco, lleno de ira, comenzó a lanzar una gran serie de ataques consecutivos, aunque todos fueron esquivados con facilidad. Y Riley, impulsándose hacia el cielo, tomó la oportunidad para encadenar un poderoso ataque en caída, acabando así con el orco, aunque terminó salpicado, por lo que Nine se ofrece a ayudarlo a limpiarse y le lanza magia de purificación, aunque tal cosa solo lo ensució más. Mientras discutían por qué había ocurrido eso, el orco, usándole el ojo como energía, se levanta de nuevo, aunque es Nine quien en esta ocasión pide permiso para acabar con él, así que usando su magia envuelve al orco en esta y de ese modo acaba con él nuevamente. Terminado eso, Riley se limpia, pero había alguien viendo a lo lejos. De vuelta con los chicos, discutían dónde estaban, y Nine menciona que usando la magia de detección había encontrado un lugar cercano con muchas personas, así que deciden ir ahí, pero cuando se fueron no pudieron darse cuenta de que cierta criatura había emergido una vez más, como un zombie sin vida. De vuelta con los chicos, resulta que el lugar con mucha gente se trataba en realidad de una emboscada. Riley les pregunta por qué hacían eso, a lo que la capitana del otro grupo les dice que lo habían visto todo, la magia negra de Nine, y que debía ser una maga oscura, pues uno había estado causando terror en Rainfield recientemente, y estaban seguros de que debía ser Nine, aludiendo al momento en el que manchó a Riley intentando usar magia de purificación, a lo que este último solo se preguntaba cómo se había malentendido tanto la situación.
Riley, luego de intimidarlos a todos, les pide explicaciones, a lo que le dicen que Nine había usado magia negra, y eso era característico de los magos oscuros, pero según Nine, tal hecho no tenía relación, y el color de su magia se debía a lo sufrido en la torre, a lo que Riley les pide otra razón para justificar su razonamiento, pero no había, mientras que Riley por su lado podía apostar el nombre de su familia por Nine, y viendo que se habían metido con un noble se dan cuenta de su error. En Soleá, el castigo por difamar a un noble era la cadena perpetua, así que Riley se cansa, y dice que si en realidad eran magos negros tal cual los estaban acusando, lo mejor era acabar con todos y no dejar testigos, pero Nine lo detiene y le pide que los escuchen primero. Todos se dan cuenta del estado del rostro de la chica, a lo que ésta les pide que escuchen su historia. Luego de escuchar su historia, la capitana estaba llorando por todo lo que había tenido que pasar Nine, y le pide disculpas por lo ocurrido, pues ahora el malentendido había sido resuelto, y estaban libres de problemas. Riley decide preguntarles qué era todo ese tema del mago oscuro, a lo que le explican que recientemente había aparecido cerca de ahí un mago con mala fama desde antes, y su antiguo capitán había caído ante manos de ese mago. De hecho, tenían un cartel de Se Busca, y se lo entregan a Riley, a lo que este mira que tal mago tenía la capacidad de mover los cuerpos de los enemigos como zombies. El padre de la capitana también había caído ante manos de él, pero en eso escuchan un fuerte ruido, y es que el orco había vuelto a aparecer, a lo que Riley tuvo que encargarse de él otra vez. En un lugar diferente vemos a un encapuchado, molesto por la muerte del orco a pesar de haberlo salvado no hacía mucho tiempo. Al parecer no había encontrado a nadie útil recientemente. De vuelta con los chicos, la capitana menciona que estaba sorprendida de que Ian le sirviera a Riley. Y es que momentos previos, cuando estaba llorando, Riley mencionó lo mucho que le recordaba a Ian. De cualquier modo, le entrega un papel con su dirección, ya que estarían ahí por un mes, y podría ir a verla cuando quisiera, pues le invitaría a algo a modo de disculpa. Arreglado eso, se despiden, pues habían llegado a su destino, Rainfield. Era hora de comenzar las vacaciones. Los chicos discutían qué hacer primero, así que Riley propone ir a comer un platillo que era la especialidad para esos días de lluvia. Ya en el restaurante, Nine se veía desagradada por el aspecto de la comida. Sin embargo, por insistencia de Riley, decide darle una oportunidad, solo para llevarse una grata sorpresa. Riley procede a hacer lo mismo y disfrutar de la comida. Riley planeaba hacer un brindis. Sin embargo, Nine se da cuenta de que era alcohol y lo recrimina un poco, pero Riley le dice que bebiera. No habría problema si solo era un sorbo, y Nine, con dudas, hace caso, solo para descubrir que este tenía un muy buen sabor, y dejándose llevar por la emoción, se bebió todo el vaso de golpe. Riley estaba un poco sorprendido. Después de eso, escucha a un sujeto de la mesa de al lado comer de manera muy escandalosa, y como ya habían terminado, deciden irse de ahí cuanto antes, pues no había nada que ver. Cuando el sujeto misterioso terminó de comer, llegan a cobrarle la cuenta, a lo que este toma el dependiente del rostro, y con una expresión seria le dice que planeaba pagar de otro modo, acabando con él. Ya afuera, los chicos hablaban sobre el agradable sabor de la bebida, y que debían mantener eso en secreto de su madre. También, Riley menciona que en ese lugar era mejor usar un impermeable para cubrirse de la lluvia en lugar de un paraguas, aunque ahora con Nine tendría que comprar dos, aunque esta última susurra que no estaba tan mal compartir un paraguas, y al percatarse de lo que dijo, se cuestiona si acaso estaba borracha. Por suerte, Riley no la escuchó, y se esfuerza a recomponer la postura, pues de todos modos no duraría hasta el otoño. Liversa estaba hablando con otro monje sobre la ubicación de Riley, y al enterarse de que estaba en Rainfield, comienza a preocuparse, y esperaba que aún no se hubiera encontrado con ese sujeto, pues aún faltaba tiempo para que las partes estuvieran reunidas, y si acababan primero con ese sujeto podría ser peligroso para sus planes, así que decide ir a buscar a Riley. Sin embargo, aparece Frisia ante él, y le dice que no era una buena idea relacionarse con Riley. Liversa le dice que si eso no provenía de una revelación, entonces no había de qué preocuparse, pues Riley decidiría prácticamente el destino del mundo. Al final, Frisia se molesta, pero decide irse del lugar,
reafirmando sus palabras y preguntándose qué diablos estaba tramando Liversa. Riley y Nine estaban en una biblioteca, así que acuerdan cada uno buscar un libro por su cuenta y reunirse en el centro. Nine no tenía mucha idea de qué elegir, pero mientras buscaba pudo encontrar algunos libros, y en eso alguien le habla. Se trataba de Nara, la capitana de antes, pues estaba buscando algunas historias sobre el mago oscuro. Esta le da un vistazo a los libros que llevaba Nine, descubriendo que eran para curar la resaca y preparar comida, dándonos un momento de una Nine avergonzada, aunque son interrumpidos por un fuerte grito, y luego otro. Así que deciden ir a buscar a Riley juntas. En el camino se cuestionaban qué podían ser esos gritos, y al llegar al lugar donde había acordado ver a Riley se encuentran una serie de cuerpos sin vida. Nine se da cuenta de que había restos de magia en ellos, y aunque tenía muchas dudas, solo estaba segura de que el atacante tenía que tener un gran nivel de habilidad. Sin embargo, le pide a Nara que se haga una imagen mental de Riley. Esta no entendía por qué, pero termina accediendo, a lo que Nine comienza a usar su magia de rastreo para finalmente dar con la ubicación de Riley. Nine planeaba ir con él, pero Nara la detiene y le dice que conocía ese rastro mágico, el color negro en los cuerpos y cadáveres que se levantaban. El mago que ella estaba buscando tenía que estar en ese lugar. El mago negro Raymond, el enemigo del padre de Nara y aquel que convirtió a su gente en zombies. Nine le dice que era peligroso y tenían que ir a buscar a Riley, pero esta le dice que de ser Ian, aquel héroe mercenario, evacuaría a todos primero. Así que manda a Nine con Riley mientras ella buscaba a otros afectados. Nine llega con Riley y le informa de la situación rápidamente, a lo que este da un vistazo y al ver a los enemigos se pone un poco nervioso, pues esa no era una película de zombies, y acaba con algunos de ellos que habían ido por él. De vuelta con Nara ya había terminado, ahora solo tenía que encontrar al mago oscuro, y recuerda que en el pasado su padre se enfrentó a él. Esta le pedía a su padre que huyeran, pues ya habían acabado con toda su familia. Sin embargo, su padre le dice que alguien tenía que detenerlo, y que ella sería la única que huiría. Recordando ese momento se llena de determinación, pero en eso escucha las quejas de una persona. Era el mago quejándose con sus súbditos por no haber podido encontrar un libro sobre las nubes de Rainfield. Aunque en eso uno de los zombies le entrega un libro. Era lo que había estado buscando, y con eso podría mezclar ácido en la constante lluvia. Nara, que había estado escuchando, se aproximó hacia él para intentar cazarlo, pero desapareció antes de que pudiera alcanzarlo. Ya fuera del lugar, Riley le dice a Nine que habían ido a ese lugar de vacaciones. No estaban ahí para acabar con ningún mago, solo estaban evadiendo el problema como una persona normal lo haría. Y comienza a recordar que en su vida pasada, en muchas ocasiones, aunque intentó ayudar a la gente, estas solo se lo recriminaron. De no haber sido por él, no se habrían metido en problemas, y que hubieran estado mejor sin él. En eso aparece Nara detrás de él, y esta comienza a explicarle lo que ocurrió con el mago oscuro. Planeaba mezclar ácido en la lluvia para convertir a cientos de personas en zombies. Ella sabía muy bien lo fuerte que era Riley, pues lo vio luchar contra el orco, y le pide que les preste su ayuda. Cuando comenzara la lluvia, el mago convertiría a todos en sus marionetas, y él era quien había acabado con su padre. Riley le dice que era una pena, pero estaba de vacaciones y no se iba a meter en otros asuntos, dejando el lugar. Y así, cada uno hizo sus cosas. Riley estaba pensando en que nadie se las iba a quitar. Esas vacaciones habían sido muy esperadas por él. No quería meterse en más problemas, lo único que quería era poder disfrutar. Sin embargo, ante la pregunta de Nine sobre si lo estaba disfrutando, Riley no ofreció una respuesta. Nara estuvo investigando a lo largo de todo el día, y así se hizo la noche. Finalmente había encontrado al mago oscuro. Al parecer aún no había terminado de preparar la lluvia ácida, y planeaba acabar con él cuanto antes, pues iba a cobrar venganza por toda su gente. El mago, al mirar los ojos de Nara, recordó que tenían el mismo brillo que los ojos de su padre, pues nunca los pudo olvidar, y estaba feliz de encontrar un superviviente de ese día. El mago provoca un poco a Nara, y aunque solo podía invocar a un sirviente en ese momento,
debía ser suficiente, a lo que un zombie comenzó a emerger de la tierra, dejando paralizada a Nara, pues se trataba de su padre. Una hermosa reunión entre padre e hija había dado lugar. Nara, llena de odio, se lanza contra el mago dispuesta a acabarlo, y en eso vemos unos fuegos artificiales caer justo al mismo tiempo en el que Nara estaba cerca de conectar su ataque. En otro lugar, Naine y Riley veían los fuegos artificiales, y este le pregunta a Naine si se estaba divirtiendo, pero esta con una sonrisa le dice que no, a lo que Riley sarcásticamente le dice que ya se lo veía venir. Así que decide acabar con la molestia para poder seguir disfrutando. Nara estaba peleando ferozmente, logrando acabar con algunos sirvientes, y se disponía a lanzar un ataque directo hacia el mago. Pero en eso, un títere se colocó en su camino recibiendo el ataque. Se trataba de su padre. Nara se quedó congelada, así que uno de sus compañeros la devuelve a la realidad, a lo que el mago carga un poderoso aluvión de flechas y lo lanza contra él. Y los demás compañeros también estaban siendo retenidos. El mago se burla de Nara por atacar a su padre, así que esta, enfurecida, se vuelve a lanzar con fuerza hacia el mago, logrando asestar su ataque. O eso creía, pues en realidad el mago había cambiado de lugar con su padre, y este último aprovecha para cargar y lanzar un poderoso ataque, impactando a Nara y dejándola fuera de combate. El mago comienza a reír y dice que sus preparativos habían sido terminados. En solo 3 segundos comenzaría su plan, y empieza la cuenta regresiva. 3, 2, 1. Finalmente empezaría. Sin embargo, en contra de toda expectativa, la lluvia comenzó a congelarse, como si el tiempo mismo se hubiera detenido, y un encapuchado espadachín hizo su aparición en el campo de combate. La gente en la ciudad veía la lluvia detenida, contemplando el hermoso cielo bañado en la luz de los fuegos artificiales. Pero no solo eso, la lluvia estaba empezando un viaje de ascenso, como si buscasen regresar a las nubes de las que nacieron, dejando a las personas cautivadas por tal singular vista. El mago cuestiona la identidad de Riley, aunque este lo manda al diablo, y más bien le pregunta si no estaba enojado por haber sido interrumpido, a lo que el mago, dándose cuenta de que Riley era el culpable del fracaso de su plan, estalla de ira. Sin embargo, Riley no planeaba detenerse, y le da la orden a Naine. La lluvia comenzó a teñirse del color de la magia de Naine, a lo que Nara se da cuenta de que era ella quien estaba detrás de tal evento antinatural. El mago, bañado en la ira, decide atacar a Riley lanzando un ataque que atrapó sus piernas, pero este, manteniendo la calma, se liberó como si de un simple truco barato se tratase. Una horda de marionetas se lanzaron contra él, pero este los cortó como si hubieran estado hechos de papel. El mago, aún más enojado, convocó una orden de sirvientes que planeaban acabar con Riley. Orcos, duendes, magos. Riley se estaba haciendo cargo de todos ellos como si nada. Si el mago estaba mostrando muchos trucos baratos, entonces Riley le enseñaría uno de verdad. Y se detuvo, o mejor dicho, nadie podía moverse. Así que Riley se acercó al mago e hizo un corte en la historia de este, cerrando ese capítulo. Las marionetas estaban desapareciendo, y Nara tuvo la oportunidad de despedirse de su padre. En otro lugar vemos a Naine, la cual había estado usando magia de purificación en la lluvia ácida, aunque para ese punto se quedaría sin mana, y ya estaba viendo los daños, pero se concentra en su objetivo de despejar la niebla oscura. Lo había logrado, fue capaz de purificar la lluvia y resguardar la salud de todos los habitantes de la ciudad, permitiéndoles disfrutar de ese momento, pero sobre todo, había sido capaz de protegerlo a él. Al día siguiente, Naine le entregó un periódico a Riley con las noticias, en las cuales la historia oficial parecía decir que el mago no había sido atrapado, y que alguien más se había llevado el crédito. Naine deseaba que los méritos de Riley fueran más reconocidos, comenzando a parecerse un poco a Ian, pero esta explica que se sentía orgullosa al salvar a la gente, y quería que Riley se sintiera igual. Riley le pide a Naine que se acercara un momento, y esta tenía miedo de que hubiera cometido un error y fuera a ser regañada. Sin embargo, Riley le pone una mano en su hombro, y con una sonrisa la felicita por su trabajo. Nunca se lo había dicho antes, pero esperaba que siguiera esforzándose de ese modo.
Luego de eso planeaban volver a casa, pero el rostro de Naine se tensa y le dice a Riley que habían olvidado algo. Este no podía pensar en nada, a lo que Naine le dice que no se habían comunicado a su casa desde que llegaron a ese lugar. En ese momento Riley se llenó de terror, así que deciden comunicarse lo más rápido posible, y para ello utilizan el espejo de Naine. La persona que respondió del otro lado fue Iris, pero su expresión revelaba que no estaba muy contenta. Finalmente había aparecido un oponente al cual ni siquiera Riley podría derrotar. Los chicos intentan explicarle la situación a Iris, terminando en una discusión entre ellos dos. Pero como habían aprendido la lección y regresarían pronto sola, Iris decide dejarlo pasar, aunque aparece Sera pidiendo hablar con Naine, a lo que ésta le da un fuerte regaño por olvidar sus responsabilidades, y después de eso le pregunta qué tal estuvieron los fuegos artificiales, a lo que Naine le dice que era lo más hermoso que había visto. Nos movemos a un acantilado con el sacerdote Libersa, lugar donde estaban los restos del mago oscuro, y este solo pudo decir que le había advertido de no ser imprudente, pues tenían que ser cuidadosos para cumplir su deseo. En un restaurante vemos a Nara, la cual se había encontrado con Riley y Naine. Estaba ahí para hablar con Riley. Le cuenta que a pesar de su aspecto no era una humana, y durante la última gran guerra quedó en deuda con Ian. Ella era la última sobreviviente del clan Basilisco, y estaba ahí porque quería ir con él a Soliá, pues el último deseo de su padre fue ver a Ian una vez más, y quería encontrarse con él antes de enterrar las cenizas de su padre. Era algo que le rogaba que le permitiera hacer. De ese modo, Nara logró unirse con ellos en su viaje de regreso, aunque Naine se sentía mal debido al uso de tanta magia, y cuando Riley le pregunta por su estado, desvía el tema hacia Nara, la historia de su raza basilisco. Nara les explica que podía comprender y entender la energía de las personas, similar a como una piedra mágica lo hacía, y clasificaban a las personas por su color: rojo, blanco, azul, y algunas personas eran moradas, como el mago oscuro que habían enfrentado. Pero cuando les iba a contar más detalles, son interrumpidos por otro carruaje. Se trataba de un sujeto que conocía a Nara, y al parecer iba de camino a Renfield para ver a un amigo. Nara le pregunta si se trataba de un sacerdote tan repugnante como él, pero este prefiere ver al interior del carruaje, solo para cruzar miradas con Riley, aunque al final Nara lo termina espantando. Después de eso, Nara se queja de las personas moradas, y Riley pregunta si esas personas eran comunes de encontrar, pero Nara dice que no, solo había visto a 4 hasta ese momento: una persona en una villa desconocida, un sacerdote que conoció en Renfield, Cabal, sujeto de momentos atrás, y el mago oscuro de días anteriores. Eran los únicos que conocía, pero podía haber más ocultos por ahí. Cabal y Libersa estaban frente a los restos de Heurial, el mago oscuro, aunque era difícil saber cuánto tiempo tomarían restaurarlo, y el brazo izquierdo había quedado inservible. Cabal estaba enojado porque faltaban los otros dos sujetos, pero Libersa explica que la cabeza estaba lidiando con algo importante, y desconocían que estaba haciendo el brazo derecho. De momento, tendrían que esperar e ir paso a paso para restaurar el brazo izquierdo. De regreso en la mansión, los chicos habían llegado, e Ian fue el primero en recibirlos, corriendo a abrazar a Riley y comenzar a llorar. Aún así, Riley lo calma y le dice que tenían visita, a lo que Nara se presenta, aunque Ian la reconoce rápidamente como una mercenaria, y le pregunta si era del clan Basilisco, a lo que ésta le dice que sí. Tiempo después, Nara le contó todo lo ocurrido a Ian, a lo que éste le dice que su padre fue un gran mercenario. Podía estar orgullosa, pues debió de haber sufrido mucho ella sola, permitiéndole llorar. Ian le cuenta a Riley que el conde se encontraba afuera, pues había recibido un mensaje del castillo de Soliá, ya que la frontera parecía haber recibido un ataque. Tanto sus hermanos como su madre estaban en casa. Pero en eso Riley escucha un fuerte ruido, y al ir a investigar se encuentra con un plato roto y una Naine en mal estado,
así que corre a asistirla, pero esta cayó desmayada. Mientras estaba noqueada, Riley y Endal charlaban sobre por qué Riley, siendo consciente de su situación, no la obligaba a tomar un descanso, y esta dice que Nine era una tonta que superponía su trabajo ante su salud. Él también quiso salvar al mundo, actuando sin preocuparle las consecuencias en su cuerpo, pero al final, tanto sacrificio se hizo añicos. Riley le recuerda a Endal cuando le había pedido a Nine tiempo atrás, para después pedirle ayuda para sanarla. Después de eso, Nine había despertado y observa a Riley por la ventana, pero en eso algo extraño comenzó a ocurrir, y en un instante Nine empezó a ver imágenes de otro mundo que nunca había visto antes, una ciudad y personas que no conocía, así como la vida pasada de Riley, justo en el momento en el que éste se rompió. Nine sale corriendo con Riley, pero recibe un fuerte dolor, e Ian la detiene, obligándola a tomar un descanso. En eso, Ian va con Riley, el cual le cuenta que había tenido una pesadilla, pero en eso Nine comienza a toser sangre y cae desmayada. Tiempo después, en la habitación donde estaba Nine, aparecen los hermanos de Riley, pues al parecer lo habían estado buscando, pero en eso Nine comienza a toser, a lo que Lloyd intenta ayudar, pero Leon lo detiene, diciéndole que la dejara así. Lloyd insiste en que si fuera su padre, él haría algo al respecto, pero en eso Leon lo golpea, diciendo que no tenía salvación y era mejor dejarla morir. Aunque en ese momento entra Endal en la habitación y checa el estado de Nine, a lo que Leon comienza a preguntarle quién era, aunque fue ignorado en repetidas ocasiones, por lo que molesto le apuntó con su espada. Sin remedio, Endal les termina diciendo su nombre, no sin antes actuar un poco amenazador y autoproclamarse como un profesor. Pero antes de que pudieran preguntarle más, aparece Riley, el cual aprovecha para corregir su profesión y les dice que era un médico de Renfield. Leon no estaba satisfecho, pues había actuado con mucha arrogancia anteriormente, y ante las provocaciones de Endal intenta recurrir a la espada una vez más, pero en eso se detiene, pues la enorme presión ejercida por Endal lo paralizó por completo, siendo incapaz de moverse. Pero en eso Nine despierta gritando, y luego de que Riley la calme un poco y le explicara que llevaba medio día dormida, decide levantarse para irse a trabajar. Los demás solo la veían irse sin decir nada. Parecía ser que Nine ya no podía permanecer en ese lugar. Por la tarde, en la mansión, todos estaban llenos de tristeza, pues Nine partiría de ese lugar junto con Endal. Antes de que Nine partiera, se despide de Cera en un abrazo que duró más de una hora. Después se unió Ian. No es hasta que Riley los interrumpe que recuerdan lo que tenían que hacer. Cera le otorga su pañuelo favorito como recuerdo, a lo que Nine lo toma muy agradecida, mientras que Ian le otorga su espada, haciéndole saber que ahora era parte de la familia Ipeleta y que esperaba su regreso. Iris también tenía un regalo para ella, pero como Nine ya tenía las manos llenas, le hace el favor de colocarle el listón a ella. Nine estaba inundada en sentimientos, pero ahora era el turno de Riley, el cual le da una manzana. Pues tiempo atrás, cuando Nine le dijo que usaría el resto de su vida con él, Riley le dijo que podría curarla y le señaló una manzana en un árbol. Ella podría vivir, y esperaba que pudiera seguir cortando esas manzanas para él. Luego de eso, Nine pasaría a ser la discípula de Endal, y despidiéndose por última vez, partieron. En otro lugar, vemos a un grupo de dirigentes discutiendo sobre la guerra que estaba siendo llevada a cabo, y que la participación de los mercenarios en el bando enemigo les estaba causando muchos problemas, pues los rumores sobre sus poderes resultaron ser ciertos, y de no haber sido por el conde Ipeleta habrían perdido. Debían tomarse las cosas en serio. Luego de eso, el principal líder pregunta por el estado del conde, pero le dicen que no era bueno, pues había perdido el brazo derecho, así que lleno de furia pide emitir una orden de búsqueda contra Cabal. Nos movemos con el conde, el cual no se veía muy bien, y las enfermeras hablaban sobre cómo aún no había escogido un sucesor.
En la mansión, Lloyd caminaba por los pasillos sin poder sacar de su cabeza las acciones de su hermano contra Naine, sin saber por qué había cambiado tanto, pues antes pensaba que su madre y hermano siempre habían hecho lo correcto, pero decide dejar de pensar en eso, y mira por la ventana a Riley con pensamientos confusos. En eso le avisan que había llegado el conde, pero había malas noticias. Los tres hermanos corren preocupados a recibir a su padre, pero Nara, que estaba ahí también, se percata de que entre las personas presentes había alguien de aura morada, y esa persona era el sacerdote Libersa, el cual se encontraba junto con el conde. Los tres hijos, con emociones confusas cada uno, le piden explicaciones a su padre, a lo que éste les cuenta que en el campo de batalla se encontró con un mercenario, un guerrero famoso por su fuerza llamado Cabal. Riley recuerda cuando se lo encontró en Rainfield, y su padre le sigue contando sobre su feroz combate. En otra situación de uno contra uno podría haber ganado, pero al no haber sido ese el caso, las cosas terminaron de ese modo. En el momento en que su gente fue dañada, Riley reflexionó. Quería vivir sin preocuparse y de manera relajada, pero también prometió no perder como en su vida anterior, y nunca deseó que su padre volviera en ese estado. El conde les cuenta que debido a su estado había llegado el momento. Finalmente escogería al sucesor de la familia. Por fin había llegado el momento de la sucesión. Riley tendrá que partir en una misión, al igual que sus hermanos, para probar quién es el más digno de ser el próximo sucesor. ¿Qué problemas le esperan a Riley en su próxima misión? ¿Qué ocurrirá con Naine? Muchas cosas nos deparan en el futuro. Bueno, gente, hemos llegado al final de esta recopilación, y con esto damos por cerrado la primera temporada del manga. Y para los que no lo hayan notado, agregué un par de capítulos extra después de la última parte para que varias personas tuvieran una motivación para ver este video también. ¿Les gustaría seguir viendo más de las aventuras de Riley? Bueno, pediré un poco de paciencia para evitar algunos temas de copy, pero saben que la mejor manera de meterme presión es con unas buenas suscripciones, unos likes, comentarios y sobre todo, a reventar ese contador de visitas. Si te gustó el video, te invito a compartirlo con un amigo que creas que pueda gustarle, pues eso me ayuda mucho. Dicho eso, me despido y nos vemos en el próximo video.